Esto es Espiritualmente Fit. Este es nuestro entrenamiento de cada semana, donde contaremos con invitados. Tocaremos temas de crecimiento personal, espiritual y humano. Disfrútenlo. Hola, bienvenidos a un martes de Espiritualmente Fit, un podcast del Padre Juan Carlos Jaramillo. Hoy con un invitado muy especial. Padre, bienvenido. ¿Cómo se siente Lina, hoy? muchas ¿Cómo gracias, va? que Dios te bendiga. Amén. Y gracias a Dier Andrés que nos acompaña en este día, en este podcast de bendición. Dios te bendiga, Dier. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí y bienvenido a compartir con este público tan especial. Muchas gracias a ustedes pues por invitarme a este espacio tan maravilloso, un espacio que construye vida y construye sociedad y todo tiene un fundamento bajo la mano de Dios. Pues qué chévere, Didier, que estés aquí con nosotros y cuéntanos un poquito quién es Didier Andrés, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, señora, pues yo soy hijo de don Didier y doña Cleo, nací en Caloto, Cauca, y por cuestiones de violencia vinimos a dar a esta maravillosa tierra. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque me he dado cuenta a lo largo de mi vida que Dios lo tiene a uno donde Él quiere y donde lo necesita. Que cada uno tenemos una misión y que el hecho de que vayamos como haciendo esas transiciones pues tienen un objetivo y un propósito en nuestras vidas. Desde entonces pues viví acá más o menos hasta los 18 años. Orgullosamente hice mi primaria, mi secundaria en la escuela Rafael Uribe Uribe de mi vereda y en el glorioso Jorge Isaacs. Para mí el colegio público y nuestro colegio ha hecho y ha formado grandes personas y grandes profesionales de aquí de la región. Entonces por eso también quiero resaltar este aspecto. Posteriormente me fui a vivir a Manizales, donde por gracia de Dios, y aquí viene el segundo punto, Padre y Lina, me fui a una ciudad donde me acogió y donde me salvé. O sea que anotemos aquí. Porque Sobre eso volveremos. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque por cosas de Dios tuve o quise ir a estudiar allá. Mi papá no estaba muy convencido pues porque había hecho los méritos suficientes para que él no confiara en mí y la única que en su momento creyó fue mi señora madre y casi que le rogó a mi papá que me diera esa oportunidad De estudiar. de estudiar en Manizales. Y allá pues me quedé alrededor de 22 años y hoy, como les digo, vuelvo muy feliz a esta mi tierra, a Santa Elena, donde vivo ¿Hace feliz. poco regresaste? Hace 2 años, padre. Sí, de tiempo completo 1, pero De profesión, fisioterapia. fisioterapeuta, nada. He trabajado en docencia, hago la parte clínica, en la parte de investigación y pues siempre también con el pasar del tiempo y de la experiencia he venido ligando lo que es la parte profesional con la parte espiritual. Como nosotros, en el sentido que tenemos el conocimiento, que vamos forjándonos o vamos creciendo profesionalmente, nos vamos dando cuenta de que Dios obra en nosotros para poder nosotros hacer nuestro trabajo de la mejor manera, Padre. O sea Bueno. que, Pues qué alegría que estés nuevamente en Santa Elena. muchas gracias. Sé que estás haciendo un trabajo maravilloso en esta tierra, tu tierra. Y bueno, hoy queremos hablar de el camino hacia grandes logros. Es un tema Y- bastante particular y el camino que he recorrido para llegar donde estoy tiene un trasfondo y es, yo le llamo la parte oscura, Ujú. ¿cierto? Porque tiene algo muy valioso que mi padre me enseñó desde niño y fue a trabajar desde los 12 años aproximadamente. Recogí envases en el negocio en los Alpes, que todo el mundo conoce, un negocio familiar. Luego me hice mesero, fui ascendiendo. Luego también vendí chance en hojita de papel, vendí 9 millonaria, vendía boletas y eventualmente trabajaba con una tía y mis primos en las bucetas de Cali a Popayán, ¿cierto? Pues él fue el que
sembró en mí ese amor por el trabajo, ¿ok? Pero en medio de todo eso positivo, fue un niño que se movió dentro del alcohol, ¿cierto? Porque eso es lo que veía en el negocio. Entonces, la parte oscura viene ahí. Y es que al ver eso, para mí era normal. Ver cómo se consumía alcohol, ver personas de pronto que consumían otras sustancias. Y eso para mí era como lo más cercano. Tanto que en algún momento, en un momento de auge en el pueblo, miraba como unas personas, ¿cierto? Se hacían ricas de la noche a la mañana y decía, ve, comentaba con mis amigos, no, cuando yo crezca voy a ser traqueto. Y gracias a Dios el plan era diferente y eso empezó a cambiar desde el momento en que me radiqué en la ciudad de Manizales. Porque ahí es donde yo digo me salvé, porque ya consumía alcohol en grandes cantidades desde muy joven, ¿cierto? Y fue algo que para mí era normal hacer. Entonces ya era más rumba, más fiesta, cero Dios, a pesar de que mi mamá ha sido una mujer muy creyente y nos ha inculcado eso en casa, pero yo era el mal ejemplo, pues, que no se veía reflejado Esa es tu en parte mi hogar. oscura. Que Es mi dices. parte oscura, claro, pero también de ello vienen como muchas herramientas hoy en día para decir, listo, fue una oportunidad que tuve en la vida y fue una oportunidad que tuve profesionalmente, porque tal vez en el momento que estudié en una universidad de acá del Valle, perdí una materia, creo, y no quise seguir estudiando. Y me di cuenta que prefería la rumba, prefería otras cosas diferentes a estudiar, hasta que por cosas de mi O sea, Dios, intentaste hacer una carrera inicialmente. sí, acá, Ok. fisioterapia, de hecho, Ah, ya. ¿cierto? Yo que nunca imaginé que siempre quisiera estudiar fisioterapia, pero pues era lo que quería. Ok. Bien, o sea, no sé por qué no me pregunte. Pero cuando quiero volver a estudiar y le digo a mi padre, él me dice, yo en usted no creo, hermano. Si quiere, yo no me voy a quedar con con el cargo de conciencia de que usted no estudie o que yo no le voy a dar estudio. Vaya y busque una universidad aquí y estudie. Es más, o sea, me sale más barato, pero por cosas de Dios. Y esto se lo atribuyo a él. Yo quería estudiar en Manizales. En alguna emisora escuché Universidad Autónoma de Manizales, carreras y aparecía fisioterapia. No encuentro explicación alguna hasta hoy. El Tu propósito, destino era Manizales, Manizales. nada, no conocía nada. El propósito era ese. Que estuvieras allá. Y mi papá me dijo, pero pues, usted es un vago, hermano. Sí, y había hecho méritos. O sea, no estaba diciendo mentiras, todo el mundo o muchas personas aquí en Santa Elena lo saben, ¿cierto? Que era borrachín, era, bueno, muchas cosas y de pronto no tenía mucha fe. Mi mamá fue la única, insisto en eso, que logró convencer a mi papá poniendo en juego hasta su relación con él y muchas cosas para que él me diera el estudio. 8 días antes, eso fue en el 2001, 8 días antes de viajar a Manizales, enero 10, me accidenté en la moto borracho. Entonces, mi Como papá... para decirle vayas. Ahí Sí, tembló la exacto. cosa. No tembló, me dijo, ¿saben qué? Váyase, me dijo mi papá, váyase porque ya tengo eso pago, porque, mejor dicho, no lo quiero ni ver, entonces aproveche. Y se va. Dios mío. Pasado el tiempo, meses, ve, ¿dónde estás? Que no te he vuelto a ver. No, estoy en Manizales estudiando. ¿Vos? ¿Estudiando? Ah, Pero Manizales, ¿te aplacaste? ¿Te dedicaste a estudiar o no, o sí, te demoraste en coger repartía el camino? tiempo. Mezcladito. Mezcladito, sí. Porque parece que entregó Manizales y ya cuando llegó, bienvenido a Manizales, cambió. No, ha sido un proceso, padre, Ya, ha ya, sido un ya. proceso con recaídas y si me dan tiempo se las cuento. Entonces, váyase que no lo quiero ni ver, me fui, ¿cierto? Las personas, conocidos, amigos, familiares, todo el mundo, usted dura 2 meses allá. Nadie creía en ti. Nadie, absolutamente nadie. Solo Cleo. Solo creo. Bendito. Solo esa belleza. Entonces, nada, yo callado, pues, ¿qué iba a decir?
no tenía los argumentos suficientes para decir no, nada, simplemente hacía lo que tenía que hacer, me repartía, padre, ojo, me repartía. Juicioso en la universidad, en periodos de exámenes, de parciales, trabajos, toda la cosa, y algunos que otros fines de semana también de fiesta. Yo no soy morrongo, Ajá. pues, y entonces no voy a negar que cambié de Sí, la noche a claro. la mañana. Después, ya iba muy avanzado en la carrera y todo el mundo sorprendido, ve, sí, pero ¿será que sí se gradúa? Ya estaba en octavo, noveno semestre, sí se iría a graduar, pues ya seguían Ya tenías dudando. ahí la placa. Pero sí, exacto, hasta el día que recibí el, Gra- el grado y todo el mundo como que ve, lo hizo, pero pues lo único que yo quería era no defraudar a mi mamá y pues aceptar esa segunda oportunidad que me dio en primera instancia pues mi papá y Dios. Entonces por eso yo te digo que uno no sabe dónde tiene que estar, pero con el tiempo es Ujú. que uno comprende el porqué de las situaciones. Ya empecé a trabajar en un hospital público, empecé a trabajar con la universidad y Pero me espera, instauré espera, dentro. espera que te estás yendo un poquito. Está claro que Dios tenía el propósito en ti y que Dios te sacó a flote, pero cuéntanos, antes de llegar a que ya te gradúas y empiezas tu vida profesional, cuéntanos qué te ayudó, qué herramientas usaste para lograr salir a flote. Pues primero que todo, el no defraudar a papá y a mamá. O sea, esa era una meta para Didier. Sí, No defraudar no defraudar. al papá, no dejar sola tampoco a la mamá que había puesto toda la carne en el asador para defenderte. ¿Y por qué, padre? Pues porque siempre hemos sido trabajadores. O sea, mi papá se ha Ujú. hecho pulso, mi mamá se ha hecho pulso, hemos trabajado en familia y sabía todo lo que mi papá y mi mamá estaban haciendo por mí. Para Entonces, poder respaldar para todo eso. poder, para poder Ellos fueron sostenerme allá. tus cimientos. Exacto, sí. Lo otro es que estaba convencido de que era esa la única oportunidad que tenía para poder ser profesional. O sea, yo no podía fallar porque Ujú. si no iba a perder pues esa La oportunidad. alternativa de estudiar. Y entendí en la medida que iba estudiando que nosotros venimos a prestar un servicio. Nosotros a través de Ujú. cada uno en su profesión, digámoslo así, y esto me lo recalcó un sacerdote en Manizales, hacemos un apostolado, ¿cierto? Y ese apostolado es servir a los seres humanos, servir a la comunidad. Y los cimientos principales fueron indudablemente las oraciones de mi mamá, ¿cierto? Ella siempre con su fe intacta, tanto en Dios como en que su hijo pudiera aprovechar esa oportunidad. Pues qué bonita esa historia de la mamá, ¿no? Que nos sostiene en oración y que muchas veces nosotros las vemos a ellas ahí boleando camándula todo el día, toda la noche y ver que esas oraciones llegan al cielo y que son escuchadas y que esas oraciones de ellas son las que nosotros nos Sí, mantienen en pie y que e- a lo último cuando tenemos esa madurez de la que tú hablas, pues empezamos a ver que realmente el fundamento es Dios. esa conexión es directa, mamá, Dios, eso no falla. De verdad que Qué bonita historia. es algo implacable. No te puedo decir que en ese momento yo era el más cercano a Dios, porque tuve que tocar fondo ante una situación para poderlo ser. De hecho, era soberbio. Decía que yo no creía, le decía a mi mamá que andaba con un poco de viejas chismosas, perdóneme, que andaba con un poco de viejas chismosas, bueno, que andaba en cosas que Ujú. en realidad no valían la pena, pero sus oraciones valieron la pena y el momento en el que toqué fondo, no tuve otra alternativa. No tuve otra alternativa para dónde coger. ¿Cómo te das cuenta que tocas fondo? Cuando me veo consumido en el alcohol, ¿cierto? El alcohol para mí, desde muy niño, como te lo decía, ha estado muy vinculado y tiene un referente de antepasados, por parte de mi abuelo, Ujú. por parte de mi papá. Ya. Entonces, eso lo aprendí, lo entendí en el momento en que empieza un proceso. Cuando toqué fondo, eh, de pronto tenía una consulta en Manizales, ¿cierto? Y le decía a la muchacha que nos colaboraba con las citas, no, cancélala porque no voy a ir. Entonces, Estabas ebrio. estaba o iba para la fiesta.
Ah, o estaba saliendo de la fiesta o estaba en la fiesta. Entonces ahí empiezo a darme cuenta que no era el camino. Y el tocar fondo fue el día que llegué donde la persona que me acogió en Manizales, yo nunca la abandoné, pues porque viví con ella, luego me fui a vivir solo, pero seguía yendo a tomar mis alimentos allá. Y un día ella me ve y me dice, usted está raro. Yo le dije, no, tengo un guayabo como de una semana, que andaba de fiesta. O sea, una semana. una semana. Sí. Entonces ella me dice, no, mijo, yo lo veo raro. Yo no estoy en guayabao, no le pares bolas a eso. Yo bajo de la casa de ella, vivía en un segundo piso, y me hago al pie del carro, sentado en un andén. Miraba para allá, miraba para allá, miraba para el cielo y no encontraba salida. ¿Estabas desubicado, No, desorientado? Y con ello viene la depresión, el mal genio, la ira, la soberbia, porque tú no quieres mostrar tu parte débil. Ujú, Vienen las máscaras, que puede ser otro tema. total. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Ocultar eso Ujú, y empezar a poner máscaras. Pero ya, ¿qué máscara tenía? No tenía una ujú. más para ponerme. Paradójicamente, una amiga me dice que me acerque a Dios y yo le dije sí, sí, definitivamente. Pero el acercamiento a Dios tampoco fue planeado. Tengo un primo que es futbolista y él estaba haciendo su debut en un equipo y toda la cosa, el hombre también muy cercano a Dios, pero ojo con este dato, desde la iglesia cristiana. Yo ese día estaba de visita donde ellos y yo vi que todo el mundo empezó como a moverse, a montarse una buseta y yo, hey, ¿para dónde van? Me dice, no, para la iglesia de tu primo que está asistiendo, entonces todo lo vamos a acompañar. Yo volteé a mirar para todo y yo, no, yo aquí no me quedo solo. Me monté en la buseta y me fui para allá. Me pareció algo maravilloso, estupendo la experiencia que viví. Ujú. Le conté a una amiga muy allegada, mira, fíjate que me pasó esto, pero pues eso no estaba en mis planes. Y me dijo, ¿y ya fuiste a tu iglesia? ¿Tú eres bautizado? Yo le dije, sí. ¿Tú hiciste la primera comunión? Yo, sí. ¿Y ya te acercaste a tu iglesia? Y yo, no. Pues, entonces, ella me dio ese mensaje y en efecto empecé a asistir a un grupo de oración al que le debo lo, lo que he aprendido desde el punto de vista espiritual. Sí. Entonces me acerqué, yo fui al grupo de oración, empezaban a hacer el rosario, empezaban a hacer meditación, a meditar la palabra, para que quede claro. No me sabía el Ave María, no me sabía el Padre Nuestro, una señora me soplaba, me iba diciendo las A veces oraciones. que- te olvidas. ¿Te No, catequizaron? no, en serio. Me decían, sí, perfecto. Y yo, bueno, señora. Entonces ahí seguí yendo con mucha constancia y empecé a ver cómo mi vida se transformaba. ¿Sí? Y vienen muchos temas. ¿Es Viene, el grupo de oración de una parroquia? ¿O de sí, una señor. casa de oración? No, de una casa de oración. ¿Sí? Pero tenía unas raíces de la renovación católica carismática, Ya. porque habían sido formados en la renovación. Primero, pues era el tema del alcohol, ¿cierto? Logré dejar el alcohol alrededor de unos 6 7 años, ¿cierto? Después de ese proceso de cambio. Sí, vamos en camino Ujú. a la transformación y a la conversión, padre. Yo sé que es un camino difícil, es un proceso largo, pero pues es a todo lo que debemos aspirar. Una Caminando. constante Exacto. lucha. Entonces, donde salía, iba a fiestas, no me tomaba una gota de alcohol, no me tomaba nada. O sea, me di cuenta de que era posible hacerlo, Ok. sí, que había logrado esa gracia que Dios me había dado. Sí, no me alejé porque soy muy controversial en el sentido de que si tú no te expones, no tienes cómo confrontarte. Entonces me exponía para darme cuenta de que sí era capaz de hacerlo. A raíz de eso, de ese grupo de oración, vienen otros temas. Y uno de ellos, que también tuvo que ver mucho en este proceso, fue el tema de la brujería. Por cuestiones de negocio, en mi casa se hacían limpiezas, se hacían riegos, se hacían cosas. Y cuando voy aprendiendo eso, pues quise compartirlo con mis familiares.
y empezar a compartirles ese cambio. Y hoy en día les puedo decir que desde hace muchos años el tema de la brujería en mi casa cambió. Y seguimos siendo prósperos y seguimos siendo trabajadores y llenos de salud y de bendición. Amén. Gracias, Bonito, gloria a gracias Dios. a eso. Entonces, eso fue como la forma de empezar a pulir lo que puedo llegar a hacer hoy en día sin decir que no cometo errores, porque todavía seguimos cometiendo muchísimos errores. ¿Estás vivo? La idea es cometer menos y de menor impacto, pero pues ahí vamos y creo que eso ha sido como el camino que he recorrido. Un camino hacia los logros. Hacia los logros y hacia la conversión de vida y a la santificación, porque es partir de una realidad completamente de un joven cómo ha ido creciendo y cómo va madurando a nivel físico, afectivo, emocional, espiritual y cómo se va caminando. Y qué bonito testimonio, porque quizás muchas personas que nos estén escuchando y tengan una situación con sus hijos y digan, no, pues no se puede, pues aquí hay un testimonio de que sí se puede y que sí es posible. Entonces, Total. qué hermoso, pero bueno, está en el grupo de oración, ya Didier, ya ha ayudado a su familia. ¿Cómo sigue avanzando más? O sea, ya aquí ya no podemos Sí. quedar, ¿no? No, ya llegó a Santa Elena y todo muy bonito, montó el consultorio, no señor. ¿Cómo sigue avanzando? Aquí falta más. ¿Cómo sigue avanzando? Bueno, del grupo de oración tuve una catequesis que iba muy cimentada en el pecado. Entonces, si tú haces esto, Dios te castiga, ¿cierto? Estás pecando y te castiga. Afortunadamente, logro conocer en un retiro que hice de Semana Santa con la Renovación Católica Carismática, o sea, me fui toda Semana Santa de retiro espiritual con Qué el, bonito. con el padre Carlos, y allí ese señor, y perdóneme que me refiera así de él, me enseña que Dios no es castigo y que Dios es misericordia. Ahí Yo, te cambia no, el me chip del cambió Dios por castigador. me cambió por completo porque los hermanos del camino, como usted le llama padre, lo veían a uno, ¿no? No volví al grupo o estoy asistiendo a otra parte y te estás mal, estás contaminado, estás de tal manera. Muy radical. No, y de hecho, yo creo que rayamos hacia el fanatismo, porque tú eres un ser humano que le está diciendo a otro ser humano, a otra persona, que está contaminado. Pues, ¿y cómo estás dentro? Sí. Entonces, de ahí empecé como a decir, no, fue este el momento y ahora por cosas de la vida, porque nunca me imaginé irme a un retiro de Semana Santa, cuando de pronto, años atrás, estaba de fiesta en el lago Calima. Toda la semana. Santa. Toda la Semana Santa. Sí, porque eso era una rumba completa. Pues quienes eran de esa época, no sé si todavía lo hacen, el lago Calima era un epicentro de fiesta en Semana Santa. Sí. Brutal. Entonces ya después de pasar a una Semana Santa de retiro, yo decía, bueno, pues, ¿qué hago aquí? Ya no me preguntaba tanto eso, sino aquí tengo que estar. Y de Este es mi aquí, lugar. y de aquí tiene que salir algo Algo. más positivo para mi vida. Ya me vinculo a uno de los ministerios de la Renovación Católica Carismática. La catequesis era complementaria a todo lo que había vivido. Lidero un grupo del ministerio, un grupo de la renovación y duramos más o menos alrededor de 3 años. ¿Por qué no volví al grupo? Porque yo creo que uno tiene que ser coherente con lo que hace, con sus actos. Y tuve un momento de separación y divorcio donde no era ejemplo para el grupo. El padre me insistía y los amigos me insistían, los hermanos me insistían, me decían, no, pero es que no, yo tengo que ser coherente. Yo tomé una mala decisión, yo me hago responsable de mis malas decisiones y voy a continuar por el camino que es mucho más difícil ir solo, padre. Es mucho más difícil porque se libran muchas batallas. Ganas, pierdes, ganas, pierdes. Pero mientras estás en comunidad, la comunidad te ayuda a sostener, Te sostiene. la comunidad te coge las manos, literal. Fue una decisión que tomé, pero pues todavía seguimos adelante. Aquí vamos tratando y haciendo la mejor voluntad de Dios
para no preguntar por qué estoy aquí o qué voy a hacer, no, sino para ser, ¿cómo se dice? Atento a esas señales, a esos signos, porque también he aprendido que Dios te va dando tipsitos y si estás atento Hay los puedes que coger. saberlo escuchar. Sí, señor. Bueno, pues qué bonito. Yo creo que lo que Didier nos trae hoy, más que su historia de vida, es un testimonio muy bonito de amor, de fe y de esa fortaleza que tienen las mamás para sostenernos. Me parece que eso es algo muy bonito que Didier nos trae hoy en su testimonio, esa fuerza que te da tu mamá a través de la oración. Uf, sí, Y total. creo que indiscutiblemente el camino hacia los grandes logros pues está en Dios. Está en Dios, sí. Sí, no podemos ir solos. Solos no vamos. Yo creo que debemos sostenernos de Él, debemos aceptar voluntad. Sí, que yo creo que es una clave también cuando tú aceptas la voluntad. A veces fracasamos, ¿cierto? A veces perdemos, suceden muchas cosas que uno no quisiera, Ujú, pero si tú aceptas la voluntad, si tú entiendes el por qué pudo suceder eso y no preguntas, ujú. sino que le das, lo utilizas como algo positivo en tu vida, yo creo que se puede convivir más fácil en esa relación con Dios. Es Porque a correcto. veces somos necios y preguntamos el ¿Por qué? por qué a mí, por qué me Ujú. está pasando esto, pero también hace parte del camino que debemos seguir. Pues me parece hermosísimo el testimonio de vida de Didier Andrés. Y qué bonito cómo lo cuenta, porque es que ese es, no son los caminos, sino que es el camino de Dios, es la historia de salvación de Dios en la vida de Didier. O sea, cómo Dios lo ha ido llevando durante toda esta cantidad de tiempo, durante toda su vida, cómo lo va llevando y cómo lo acerca a Él. Y recuerdo el libro del profeta Oseas que dice, con lazos de amor te atraía hacia mí y tú lo rechazabas. Pero Dios siempre está como buscando la forma de atraernos, Ujú. de llevarnos a Él, como que, pero con lazos de amor. Y Dios siempre está allí y ese respaldo de la oración de Cleo De ahí Cleo. firme, 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 luchando. Y de yo hasta hoy. Sí, sí, todavía, claro. Se Hasta nota, hoy, se nota, ya no falla, ya no falla. se nota mucho, padre, porque hay muchas circunstancias que te ponen el pie. Mm, Y es una lucha y es una batalla constante. No sé si diaria, pero es una batalla constante sí, es diaria. donde tú tratas de evitar cosas, pero te las ponen ahí, ¿cierto? Y atientas como que vas, pero después algo sucede y no cometes el error, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la oración de mamá, ¿cierto? Es una oración que está escuchada directamente por Dios y que Dios empieza a tocar el corazón de cada uno de sus hijos. O sea que aquí hay un ánimo para las mamás. Mamás, por favor, no paren de orar por sus hijos, háganme el favor. Aunque estén en muy malos pasos, usted doble más rodilla, más visita el Santísimo, más rosario. Y por favor, no paren de orar por esos hijos, Así porque es. hay resultados. Muchos, muchos, muchos resultados. Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Didier por traer este testimonio tan bonito de amor a Espiritualmente Fit, que indiscutiblemente nos llena de motivación y es muy inspirador para todos. Y hay que decirle a las mamás gracias. Gracias por su oración y a muchos papás, porque sé que hay muchos papás, hombres también, que oran por sus hijos. Y gracias a esos padres, a esas madres, a esos abuelos y abuelas que madrugan a orar, que en todo momento oran por sus hijos y nietos. Gracias, porque ustedes son los que están ayudando a transformar la sociedad, brindando y dando unos hijos y nietos formados y gente de bien. Entonces, gracias por sus oraciones y gracias, Didier, por ese testimonio tan hermoso que nos compartes como camino hacia alcanzar los logros y las metas, que sí es posible. Entonces, diría yo que ese camino se puede recorrer cuando somos capaces de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando somos capaces de reconocernos delante del Señor pecadores para que Él pueda actuar su misericordia en cada uno de nosotros. Así es. Didier, gracias de corazón. Dios te A bendiga. ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de contarle esto a las demás personas. Igual seguimos en pie de batalla,
Padre, Por favor. esto es una circunstancia diaria, como lo Así es. acaba de afirmar el Padre, y den gracias a sus mamás y valoren esas visitas que ellas hacen a los diferentes grupos de oración, a la iglesia. No es en vano, no es en vano eso que ellas hacen tan bonito por nosotros. Bueno, pues esto es Espiritualmente Fit, un podcast del Padre Juan Carlos Jaramillo. Nos vemos en un próximo episodio. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros en este entrenamiento. Recuerden que hay poder y victoria en la sangre de Cristo Jesús. Hasta pronto.